soy académico investigador de la Universidad Autónoma de Chile y además director del Grupo de Investigación en Energía y Procesos Sustentables y director de la carrera de Ingeniería Civil Química. Durante la presentación vamos a ver los siguientes contenidos. Primero vamos a partir con una breve introducción hablando de producción minera y algunas proyecciones, todo lo que tiene que ver con pilas de combustible y algunos antecedentes de calidad del aire en minería subterránea. Y después nos vamos a entrar en un caso de estudio, que es el uso de hidrógeno verde en minería subterránea. El objetivo es cambiar la materia energética, ¿cierto? Dejar de utilizar combustible fósil para incorporar hidrógeno verde en ese tipo de maquinarias. Y algunas reflexiones finales. Primero quiero partir con algunos antecedentes que mencionaban en la presentación anterior, ¿cierto? Lo que es la tasa de producción de cobre de Chile respecto de la producción mundial. Chile produce el orden de 5.5 millones de toneladas métricas de cobre fino al año, representando cerca de un 30% de participación a nivel global. Sin duda que en la última década hemos ido decayendo en participación, principalmente a los desafíos que tiene la industria, pensando en el decaimiento de las leyes de los minerales. Desde el punto de vista de contribución y participación en el Producto Interno Bruto, sin duda que la industria minera es el principal motor de la economía chilena. En la última década, en promedio sobre un 10% como aporte directo al Producto Interno Bruto. Pero si consideramos las actividades anexas, sin duda que esto se puede duplicar y hasta triplicar. Estudios internacionales indican que Chile es más dependiente de la industria del cobre que incluso los países árabes respecto del petróleo. Así de relevante es la industria minera del cobre. ¿Qué pasa con los tipos de explotación? Sin duda que la minería a rajo abierto es mucho más importante que la minería subterránea, pero en los próximos años se espera que esto aumente sobre un 40%, ¿ya? Y alcanzando una participación promedio de la extracción en minería subterránea del orden de un 14 o un 15%. Ya, sin duda este tipo de explotación está más asociada a minería mediana y a pequeña minería. Entonces Chile es el principal productor de cobre por lejos, ¿ya? Nuestros vecinos del norte, ¿cierto? Nuestros amigos peruanos están mucho más atrás respecto del porcentaje de participación, ¿ya? Chile un 30% y Perú del orden de un 10%. Y somos el segundo productor mundial de molibdeno, con la relevancia que esto tiene. Y también productores de otra minería metálica y no metálica. Con todos estos antecedentes, me llama mucho la atención que Chile en realidad no tiene una cultura minera, ¿ya? Siendo el principal motor de la economía y siendo responsable del estatus actual de nuestra sociedad. Por otra parte, está el tema de las pilas de combustible, donde una pila de combustible básicamente es un dispositivo electroquímico que permite convertir directamente la energía química en energía eléctrica. Y para esto se incorpora el hidrógeno verde, ¿ya? El hidrógeno verde que lo vamos a abordar a continuación. Ya, las pilas de combustible sin duda son mucho más eficientes que los motores de combustión interna, porque desde el punto de vista termodinámico no están limitados por el ciclo de Carnot, ¿ya? En cuanto a las tecnologías de pilas de combustible, hay muchos tipos, muchas diferencias, pero sin duda que las que tienen una mayor aplicación comercial son las pilas de combustible poliméricas, ¿ya? Las cuales tienen una eficiencia o rendimiento sobre el 60%. ¿Ya? La gracia es que estas pilas de combustible tienen un carácter modular y se puede adecuar al requerimiento. Y otra cosa que es muy importante, que a diferencia de los motores de combustión interna, las pilas de combustible son mucho más eficientes con cargas parciales, ¿ya? Y esto puede darle prestaciones importantes, no solamente a la industria minera, sino que también a otras aplicaciones. Aquí hay un resumen de generalidades de lo que son las pilas de combustible, y tal cual lo había mencionado, las pilas de combustible de membrana polimérica son las de mayor uso para todo lo que tiene que ver con transporte y movilidad, ¿ya? En este caso la eficiencia es sobre el 60% y tiene algunas temperaturas de operación que son bastante razonables. Por ejemplo, otras pilas que se han utilizado son las pilas de óxido sólido, las cuales tienen un rango de temperatura muy elevado, ¿ya? Próximo a los 1000 grados Celsius. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de las pilas de combustible? Como mencionábamos, en temas de transporte y movilidad, aquí hay una imagen del modelo Hyundai, ¿cierto? Que es un motor eléctrico, el cual está suministrado como energía primaria con hidrógeno verde. En los últimos años, en la última década, ha avanzado fuertemente lo que es el desarrollo tecnológico de pila de combustible, y aquí está cómo se ha incrementado, por ejemplo, en el modelo de los vehículos Toyota Mirai, por ejemplo, que ha disminuido en un 43% el volumen de la pila, en el peso prácticamente ha disminuido un 50% y la potencia se ha incrementado sobre un 25%. Otras aplicaciones donde se ocupan las pilas de combustible, tenemos los buses, ¿cierto? En distintas ciudades europeas ya están recorriendo
estos buses con pila de combustible. Está el tren regional, ¿cierto?, que opera en Alemania desde el 2018. Cargadores frontales, de hecho en el centro logístico de Walmart, acá en Santiago, van a ocupar estos cargadores frontales, ¿cierto?, con pilas de combustible. Y algo que nos convoca el día de hoy, todo lo que tiene que ver con aplicaciones en minería, tanto en motores duales que ocupan diésel e hidrógeno, y en maquinaria de minería subterránea con pila de combustible. Y aquí hay una especie de catamarán de la Toyota desde el año 2017 que recorre distintos océanos a nivel mundial, y todos esos estudios han permitido el desarrollo de la pila de combustible que ocupan los vehículos Toyota Mirai, lo que vimos en la lámina anterior. ¿Cuáles son el mercado? Tal cual lo comentamos, la principal tecnología es la tecnología polimérica de pila de combustible, y el principal uso es en transporte, ¿ya? Y se proyecta un incremento muy exponencial en cuanto a la participación de mercado. Entonces, esto hace súper interesante, cruzándolo con el potencial renovable que tiene nuestro país. Algunas aplicaciones en minería subterránea, aquí saqué algunos antecedentes. Por ejemplo, ya se está evaluando una pila de combustible ya en el año 2002 en una faena en Estados Unidos. En el año 2010, una locomotora híbrida ocupando diésel y hidrógeno como combustible. Y también hay un análisis aquí respecto de la comparación entre las baterías y las pilas de combustible. Sin duda que las prestaciones de una pila de combustible son mucho mayores al de una batería, ¿ya? Y en el caso de estudio vamos a ver que también tiene esa dirección, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los tiempos de recarga, una pila de combustible es muy poco el tiempo respecto de la carga de una batería completa de una locomotora. Con respecto a unos aspectos de lo que es fundamental en la minería subterránea, es la calidad del aire, ¿cierto? Sin duda las personas están trabajando bajo condiciones muy estrictas, donde es fundamental mantener ciertos estándares de calidad del aire, cumpliendo los decretos normativos a nivel nacional y también algunas orientaciones de nivel internacional. Algunos de los principales contaminantes es material particulado y los gases de combustión, producto del uso de diésel en la maquinaria de minería subterránea. Un estándar internacional indica que se requiere al menos 5.7 metros cúbicos de aire fresco por minuto por cada persona que está al interior de la faena. ¿Ya? Y la indicación nacional es que se requieren 2.8 metros cúbicos por minuto por cada HP de motor que está instalado en la operación minera. ¿Ya? Sin duda que la ventilación natural es inviable para mantener condiciones de trabajo apropiadas en este tipo de faenas. ¿Ya? Aquí están algunos indicadores respecto de sílice, monóxido de carbono, óxido nítrico y anhídrido sulfuroso. Sin duda que tenemos un desafío para poder mantener las buenas condiciones de calidad del aire dentro de la minería subterránea. Por eso es tan relevante la aplicación que vamos a ver a continuación respecto del uso de hidrógeno verde para reemplazar el combustible fósil que se ocupa en este tipo de maquinarias. Como les comentaba, el caso de estudio, lo que nosotros evaluamos fue realizar una evaluación técnico-económica, ¿cierto?, de implementar maquinaria subterránea con hidrógeno verde. ¿Cuál es la motivación? Sin duda que a nivel país somos la Arabia Saudita de las energías renovables, ¿ya? Esto sin duda que es así. Nuestra capacidad, nuestro potencial renovable es sobre 70 veces la capacidad instalada actual, alcanzando los 1.860 gigawatts. Sin duda que podemos avanzar en la independencia energética de nuestro país y además descarbonizar nuestra matriz productiva. Aquí hay estadísticas de la Agencia Internacional de Energía Renovable respecto de las tasas de generación de energía en nuestro país. Sin duda que en los últimos 5 años, lo que es la energía solar y la energía eólica han aumentado su participación, y esto sin duda va a ir creciendo de manera exponencial en los próximos años, asociado a la implementación de nuestra estrategia de hidrógeno verde. Sin duda que el uso de hidrógeno como combustible en maquinaria de minería subterránea tiene varias ventajas. ¿Ya? Primero, eliminar gases contaminantes, sacar la huella de carbono, ¿cierto?, de este tipo de maquinarias. También tiene un impacto en los requerimientos de ventilación de la mina, ¿ya? Cosa de mantener una adecuada atmósfera de trabajo. Y también tiene un impacto en reducir los túneles de ventilación, o sea, en el diseño estructural de una faena minera, ¿ya? Y por lo tanto tiene beneficios socioambientales relevantes para este tipo de operaciones.
¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Fue desarrollar un análisis técnico-económico para implementar las tecnologías de pilas de combustible en minería subterránea usando hidrógeno verde como combustible primario. ¿Ya? En este caso, se implementan diferentes componentes para extender la autonomía de los equipos con pilas de combustible. ¿Ya? Entonces, tenemos estos equipos con tanques de hidrógeno, pilas de combustible poliméricas y convertidores. ¿Ya? En la evaluación económica, evaluamos súper relevante para este tipo de proyectos, que es el precio de la electricidad y el precio del combustible fósil. ¿Cuál es el desafío? El desafío es generar hidrógeno verde, ¿cierto? A partir de fuentes renovables de energía, ya sea eólica o solar, para producir hidrógeno, ¿ya? En este caso, la energía térmica y el oxígeno producido no fueron considerados en la evaluación económica, lo cual sin duda tiene un impacto positivo al considerarlo. Y este hidrógeno se suministra a la maquinaria de minería subterránea para sus faenas y operaciones. ¿Cuál es el desafío? Considerar al menos una flota de 40 equipos de minería subterránea, cargadores frontales, los LHD, ¿cierto? Que operan en lo que es el consumo de combustible diésel de esta maquinaria bajo las condiciones actuales de operación y hacer una equivalencia a la producción de hidrógeno verde que teníamos que tener para desarrollar y cubrir esa demanda energética. ¿Ya? Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Producir este hidrógeno verde en un electrolizador alcalino, luego almacenar esto a baja presión, tener un sistema de compresión a alta presión y tener dos sistemas de almacenamiento, uno de almacenamiento a 350 bar. Luego tenemos surtidores o dispensadores para suministrar de este hidrógeno verde a la maquinaria subterránea. Sin duda que los tiempos de recarga son bastante acotados, considerando que cada equipo tiene una carga de 30 kilos de hidrógeno. Aquí está la configuración de nuestro vehículo eléctrico, tal cual les mencionaba, tienen un estanque de hidrógeno de 30 kilos almacenado a 350 bares, una pila de combustible polimérica de 60 kilowatts y baterías de respaldo. Siempre estas unidades lo que hacen es tener baterías de respaldo para los picos de potencia, sobre todo cuando se requiere mayor potencia, mayor carga, ¿cierto? O durante los frenados. Entonces ahí actúan las baterías de manera conjunta con la pila de combustible. Bajo esta configuración, nosotros deshacemos el uso del combustible fósil que actualmente se ocupa en este tipo de maquinaria. Algunos valores económicos de este tipo de tecnología del orden de 300.000 euros por cada unidad con esta configuración implementada en este tipo de maquinaria. ¿Cuál es el impacto que tendría esto? Primero, reducir el requerimiento de ventilación, ¿ya? Y esa ventilación también se suministra con energía eléctrica, producida principalmente con combustibles fósiles. Por lo tanto, también ahí estamos bajando la huella de carbono de la operación minera. ¿Ya? Prácticamente disminuye sobre un 50%. También se disminuye el diámetro de los túneles de ventilación, y lo cual implica que hay un ahorro económico por este cambio tecnológico, ¿cierto? Y cambio de combustible del orden de 875.000 euros por año. Y asimismo, el consumo directo de diésel disminuye considerablemente, siendo una contribución del orden de 5 millones de euros por año para estas condiciones de operación, considerando la flota de 40 equipos. Desde el punto de vista de viabilidad técnica y económica, aquí hay algunas condiciones de operación. Por ejemplo, el electrolizador opera sobre 300 días al año, con una eficiencia sobre el 70%. La tasa de reemplazo es a los 10 años. Y bajo estas condiciones se requiere una inversión total del orden de 21,5 millones de euros. También hay otras consideraciones respecto del precio del diésel, del costo de la electricidad, costo de agua y arriendo de instalaciones. En este caso, la viabilidad técnica y económica, tenemos los siguientes resultados desde el punto de vista netamente económico, del análisis económico privado, ¿cierto? Tenemos un valor actual neto de 12 millones de euros, una tasa interna de retorno del 17% y una recuperación de la inversión de casi 8 años. En cuanto a la sensibilidad, nosotros consideramos dos variables que son relevantes. Primero, el precio de electricidad, y esta gráfica lo que nos está diciendo es que el punto de corte ocurre con un precio de energía eléctrica de 54 euros el megavatio, ¿ya?
Sin duda aquí, para nuestra realidad nacional, de acuerdo a las últimas licitaciones, por ejemplo, la energía renovable entraron a un precio de $35 el megavatio. Por lo tanto, esto hace mucho más atractiva la evaluación que nosotros, de acuerdo a los números que nosotros estamos presentando. Y a inicios de abril de este año sale esta noticia, ¿cierto? Que el precio del megavatio de energía renovable fotovoltaica en Arabia Saudita es del orden de $10. Sin duda que bajo estas condiciones y con la tecnología que hoy existe, estos proyectos se hacen muy atractivos desde el punto de vista económico, ¿ya? Y sin duda no solamente está el atractivo económico, sino que también está el beneficio socioambiental asociado al cambio de tecnología. Desde el punto de vista del precio del combustible fósil, el punto de corte está en el valor cercano a 0,6 euros el litro, lo que equivale a unos 530 pesos chilenos el litro de diésel, ¿ya? Sin duda que si uno mezcla estas dos variables, sin duda uno sigue teniendo valores muy atractivos desde el punto de vista de inversión económica, ¿ya? Nosotros hicimos un análisis multivariado, considerando todas las variables de interés para la evaluación económica. Ocupamos una herramienta que se llama Crystal Ball, donde tenemos distintos casos de estudio, y en este caso nos sale que nos dio que el precio del diésel es mucho más relevante que el precio de la electricidad, ¿ya? Y además tenemos que considerar estas condiciones de las últimas licitaciones, como les mencionaba, de las energías renovables, que sin duda hacen mucho más atractivos estos negocios, ¿ya? Y al día de hoy, no solamente para la industria minera, sino que para cualquier sector productivo, la aplicación de hidrógeno verde es económicamente viable y muy atractiva. Adicionalmente a estos indicadores económicos, ¿cierto? Y a estos indicadores técnicos que son necesarios de considerar para este tipo de implementación tecnológica, también algo que no se valoriza en esta evaluación es que se dejan de emitir sobre 16.000 toneladas de CO2 por año, ¿ya? Entonces, esto es súper relevante avanzando hacia una producción minera mucho más verde y mucho más responsable, asociado también con lo que se mencionaba en la presentación anterior. Desde el punto de vista de nuestra universidad, nuestro grupo de investigación está jugando un rol articulador en este tipo de temáticas, ¿ya? Nosotros desde la Universidad Autónoma de Chile y en particular en nuestro grupo de investigación tenemos relación con distintos grupos de investigación nacionales e internacionales, ¿ya? Nosotros trabajamos en el área de hidrógeno verde, viendo el tema de almacenamiento y también en distintas aplicaciones, ya considerando la generación de combustibles sintéticos a partir de la tecnología Fischer-Tropsch y la evaluación en sistemas de conducción de motores. Y también el uso directo de hidrógeno como combustible en pilas de combustible, ¿ya? Tal cual lo mencionamos para este caso de minería subterránea, ¿ya? Esto sin duda tiene aplicaciones en distintos sectores de la industria forestal, la industria agrícola, la minería por defecto, la acuícola y otros sectores productivos que son relevantes para el país. Nosotros también somos parte del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, donde esperamos que haya una sinergia en transferencia de conocimiento con este instituto, y además hemos sido invitados a distintas instancias para lo que es la evaluación de distintas políticas públicas, trabajando con el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente, el Colegio de Ingenieros y otras instituciones, ¿ya? Y también tenemos los vínculos a nivel internacional, trabajando muy de la mano, en particular con el Centro Nacional del Hidrógeno y también con otras instituciones a nivel europeo, en Francia y en Alemania. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Viendo distintas aplicaciones, más allá del caso de estudio que yo les acabo de mostrar, aplicaciones en la industria, en el transporte, en movilidad, porque el hidrógeno verde no solamente es un combustible, sino que también es una materia prima para el desarrollo de otras industrias, como la industria de los fertilizantes, la industria de los explosivos. Nosotros también estamos trabajando en el diseño de ciudades bajo el concepto de Smart Cities y de ecología industrial, ¿ya? Haciendo sinergia entre los sectores productivos y los sectores urbanos. Para ir cerrando un poco la presentación, algunas reflexiones finales. Sin duda que el uso de hidrógeno como combustible alternativo en minería subterránea es una solución desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Se reduce el consumo de electricidad en todo lo que es el sistema de ventilación y también tiene un impacto directo en la reducción de la huella de carbono, ya que sacamos el diésel de la operación, ¿ya? Algunos antecedentes económicos, sin duda que es viable para precios de energía eléctrica inferior a 54 euros
y un precio de diésel superior a los 0,6 euros el litro. ¿Ya? Sin duda que incorporar la valorización del calor residual, del oxígeno y la reducción de emisiones de CO2 permiten mejorar este indicador económico del BAN. ¿Cuál es nuestro desafío? Seguir contribuyendo a que Chile sea un proveedor de energía limpia para un planeta carbono neutral. Muchas gracias, Leonardo, una vez más por la invitación y quedo atento también a todas las preguntas y felicitaciones por esta gran conferencia.